ayudantía. Vamos a comenzar con la ayudantía del día de hoy. Los anteriores fines de semana no habíamos pasado ayudantía porque el ingeniero todavía no había avanzado para el segundo parcial. Estaba en el tema del práctico que le va a dar en Rang Element, pero desde esta semana pasada ya empezó, ¿no? Ya empezó a avanzar lo que va a ser o lo que va a tocar para ustedes en el segundo examen, ¿no? De la materia. Bien, entonces un tema muy importante que van a tener ustedes en el examen y que ya lo han avanzado o ya lo han visto por lo menos es este de acá, ¿no? Es lo que trata de las vigas compuestas o más conocido como los elementos que trabajan en colaboración, ¿no? Es decir, en un sistema de entrepiso, ustedes saben, por ejemplo, el ejemplo que yo estoy mostrando acá. Ustedes saben que una estructura, las viguetas que nosotros diseñamos, obviamente son para resistir carga, ¿no? Son para sostener estructuras. Y entonces vamos a decir que las vigas y viguetas que nosotros veníamos diseñando, básicamente están dadas para resistir un elemento en donde nosotros nos apoyamos directamente, donde apoyamos directamente la carga, donde ese elemento se denomina losa, digamos. ¿Qué es la losa? La losa es el elemento plano donde nosotros nos apoyamos directamente, ¿no es cierto? En un edificio, en una edificación, nosotros apoyamos directamente sobre la losa. Entonces, estas vigas, estas viguetas, como en este caso, acá más adelante lo vamos a ver mejor, pero estas viguetas o las vigas están dadas o su misión es apoyar a esa losa, ¿no es cierto? O sea, la losa se apoya ahí, digamos. A la vez nosotros nos apoyamos directamente en la losa, ¿no? Y la losa se apoya en la viga, digamos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos este ejemplo de acá. Tenemos el ejemplo en planta y tenemos, mejor dicho, el detalle en planta, que es este que está acá. Y tenemos el detalle en corte, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hacer el cálculo, vamos a ver cómo se hace lo que concierne a una estructura de 3 niveles y el techo, pues obviamente 3 niveles y el techo, que está acá en la parte superior, y el detalle en planta de cada uno de los pisos o cada uno de los niveles es este de aquí, ¿no es cierto? Este de acá. Entonces, como le decía, en este sistema perdón, mucho lo acerqué, vamos a componerlo. Ya. En este sistema de entrepiso, en la unión entre losa y viga, donde la losa se apoya en las vigas o en las viguetas que se denominan, entonces vamos a decir que hay un trabajo en conjunto entre ambas. Puede llegar a haber un trabajo en conjunto entre ambas, ¿no es cierto? Si se le da una adecuada, un adecuado anclaje a eso, por ejemplo, acá ustedes pueden observar el detalle. Acá, fíjense. La unión de la vigueta, que es de acero, con la losa, que es de hormigón armado. Si se le da un adecuado anclaje, que en este caso podríamos decir que el anclaje puede ser mediante pernos, digamos, ambos elementos pueden llegar a trabajar en colaboración, digamos, o en conjunto, para resistir las cargas, obviamente, ¿no? Entonces, normalmente sí se le da ese anclaje, digamos, para aprovechar el trabajo resistente de la losa. Y de esa manera que la losa ayude a resistir la carga a la vigueta y que nuestro elemento que va a trabajar en conjunto tenga mayor capacidad de carga, digamos, pueda soportar mayor carga Q, ¿no? Entonces, ese anclaje puede ser mediante pernos, como ustedes lo ven acá, mediante conectores, así. O también puede ser que el anclaje sea de esta manera, ¿no es cierto? Que la vigueta quede directamente cubierta de hormigón, ¿no? Embebida en hormigón, digamos, así como ustedes lo ven acá, ¿no?
aquí lo que está observando, este detalle transversal básicamente es el corte CC, como lo dice acá, ¿no es cierto? Esto ustedes lo están viendo en planta, donde todo el elemento plano es la losa y este elemento lineal que estamos viendo acá son las viguetas, ¿no es cierto? Las viguetas siempre son los perfiles de acero que nosotros veníamos trabajando, es decir, los perfiles I, siempre, ¿no? Y a la vez esas viguetas se apoyan en otras vigas, ¿no? Estas líneas, fíjense, perimetrales que están acá, son vigas que a esas vigas nosotros le denominamos vigas principales, digamos. En una edificación ustedes siempre van a tener dos tipos de vigas, lo que son las vigas principales y lo que son las vigas secundarias. Por ejemplo, aquí las vigas secundarias vienen a ser las viguetas. Las vigas secundarias son aquellas que apoyan directamente a la losa o que sirven de apoyo directamente a la losa. Estas viguetas, por ejemplo, que están apoyando directamente a esta losa, son vigas secundarias. Y las principales son aquellas vigas que sirven de apoyo a otras vigas, es decir, a las vigas secundarias o a las viguetas. Por ejemplo, aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de acá son vigas secundarias. Son viguetas o vigas secundarias, que es lo mismo. Están sirviendo o están apoyando directamente al elemento plano, que es la losa. Y estas perimetrales, esta de acá y esta de acá, son vigas principales. Vigas principales que sirven de apoyo a otras vigas o a las vigas secundarias, digamos. Entonces nosotros vamos a hacer el análisis de las vigas secundarias a las viguetas, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo trabaja en colaboración con la losa. Y como yo les decía, por ejemplo, aquí ustedes tienen dos detalles transversal que también se pueden dar, se puede dar esa adherencia si ustedes, digamos, hacen un corte CC, como les está mencionando aquí, porque esto lo estamos observando en planta. Si ustedes hacen un corte y lo observan en perfil eso, básicamente el detalle puede ser que sea este, puede ser que sea este, el de abajo. Fíjense donde la parte del ala de la vigueta se introduce una cierta distancia a la losa, también ahí se genera adherencia. Pero estos dos mecanismos son un poco caros, digamos, y son un poco complicados de lograr. Este de acá, cubriendo totalmente la vigueta de hormigón, y este de aquí metiendo un poquito el ala de la vigueta en la losa, ¿no? Es un poco caro igual. Lo más económico y más fácil de lograr es esta opción de acá, es decir, colocando conectores de anclaje, ¿no? Entre la vigueta y el hormigón. Entonces esa es la opción que nosotros vamos a usar y que ustedes van a usar igual, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro ejemplo, vamos a ir a lo que vamos a hacer hoy día. Este ejemplo de acá, por ejemplo. Entonces aquí, supongamos que a nosotros nos contratan, vamos a suponer que estamos haciendo algo real, ¿no? Supongamos que a nosotros nos contratan y nos dicen, ingeniero, tenemos una estructura que ustedes la pueden ver, que usted la puede ver en estos planos. Tenemos el detalle en planta y tenemos el detalle en corte, es decir, una estructura que está compuesta de 3 niveles y el techo, obviamente, ¿no? El detalle en planta es este de acá. Fíjense que aquí la losa en su dimensión total va a ser de 12 por 12, ¿no? 12 metros por 12 metros, pero subdividida en niveles de 6 por 6, ¿no es cierto? O en ambiente de 6 por 6, ¿no? Entonces fíjense que nosotros acá, las líneas que ustedes ven acá, estas de aquí, un ratito vamos a aceptar un poquito, estas de aquí, estas líneas de aquí básicamente son las viguetas, ¿no es cierto? Son las vigas secundarias. Las viguetas, fíjense que nuestras viguetas vienen a ser estas, las más delgaditas, ¿no es cierto? Todas estas son nuestras viguetas. Ahí, esta de acá y todas estas. Y las perimetrales, acá vamos a poner, acá vamos a poner, estas de aquí son las viguetas, vamos a decir, ¿no? Son las viguetas. Viguetas. Y las perimetrales, o sea, las que van en todo el perímetro, son las vigas. Las perimetrales, las que van en todo el perímetro, y esta del medio de aquí igual, ¿no?
que es la principal, son las vigas. Sobre esas vigas van a descansar las viguetas, obviamente. Las viguetas que están sirviendo de apoyo a la losa, a todo el elemento plano de losa, descansan o se apoyan sobre las vigas principales. Que obviamente aquí me está dando el detalle, ¿no es cierto? Son las de mayor dimensión, digamos. Esta, esta, por eso es que cuando ustedes ven un detalle en planta de una estructura, tienen que saber leerlo, digamos. Tienen que aprender y uno dice, ah, este elemento, esta viga se está apoyando en esta otra viga, esta viga se está apoyando en esta columna, o sea, siempre hay que saber leer, digamos, ¿no? Y aquí la que ustedes ven con mayor dimensión, incluso aquí nos está dando, son las vigas principales, digamos. Son las vigas que están sirviendo de apoyo a las viguetas o a las viguitas más delgadas, pues, ¿no? Que son estas líneas más delgadas que están acá. Bien, entonces me dicen a mí, tenemos esta estructura donde sus elementos ya han sido diseñados, porque fíjense que acá me da el detalle de esa unión. Sus elementos de losa y vigueta ya han sido diseñados. Fíjense que acá me da las dimensiones de las viguetas y además también me da las dimensiones de las vigas, me dicen el tipo de viga o el tipo de perfil que se va a utilizar y me dice que es la dimensión de la columna, ¿no es cierto? La dimensión de la vigueta, fíjense, me da ya es decir, me da ya una estructura diseñada. Qué sé yo, digamos que previamente el arquitecto que hizo esto lo haya diseñado, digamos, ¿no? Haya tomado algunas recomendaciones y lo haya diseñado, porque a veces, obviamente, a veces para realizar el diseño de una estructura lo que hacen es tomar recomendaciones, digamos. Puede ser que se entren a internet o utilicen otro proyecto y ya le dan las dimensiones, ¿no? Y entonces nosotros como ingenieros vamos a tener las siguientes misiones, por ejemplo, y es lo que siempre van a hacer si es que le da a ustedes este elemento en colaboración. Primeramente que en la etapa de construcción, eh, tenemos que verificar, por eso acá dice primera etapa, tenemos que verificar si esta vigueta, cuando se la coloque y se empieza a vaciar la losa, va a necesitar que se la apuntale o no va a necesitar que se la apuntale. Porque ustedes saben que las viguetas, como son de acero, ya vienen prefabricadas. Entonces las viguetas son las primeras, las primeras, obviamente las columnas, las vigas y luego vienen las viguetas, son las primeras que se colocan antes de vaciar la losa. Entonces, una vez que se está vaciando la losa, nuestra primera misión de nosotros, lo primero que nos van a decir es que yo verifique si ese sistema o esa vigueta va a necesitar apuntalamiento o no va a necesitar apuntalamiento. ¿No es cierto? Entonces me dicen, verifíqueme si esa vigueta es capaz de resistir por sí sola la losa de hormigón fresca, en su etapa fresca, o no es capaz para ver si compro puntales o si no compro puntales, ¿no? O sea, la viga de hormigón armado, si esto fuera una estructura con viga de hormigón armado, sí o sí necesita puntales, ¿no es cierto? Porque el hormigón armado o las vigas de hormigón armado sí o sí se vacían en obra, digamos. Ahí se van y se vacían, entonces ustedes sí o sí van a ver esa con puntales. Pero cuando se trata de vigueta de acero o una losa resistida por vigas de acero, ahí las vigas de acero ya están prefabricadas, es decir, ya vienen de fábrica ya. Entonces, puede ser que nos ahorremos el tema de los puntales o puede ser que no. Y esa va a ser nuestra primera misión. En una primera etapa, verificar durante el hormigonado si yo necesito puntales o si no necesito puntales. Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, hago un corte acá, por ejemplo, porque esta vista, esto que yo estoy viendo aquí en 3D, podríamos decir, en el espacio, es un corte que yo hice acá. Acá lo vamos a notar. Es un corte que yo hice aquí, fíjense. Ahí, digamos, podríamos decir ahí. ¿No? Es un corte que yo hice ahí. Digamos un corte AA, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo corto eso y si corto eso, lo que estoy viendo es esto de acá, ¿no es cierto? Fíjense que ahí estas de aquí son las viguetas. Estas de aquí son las viguetas. Y estas de aquí, ¿no es cierto? Son las viguetas.
sea, las vigas que están sirviendo de apoyo a la losa directamente, y estas de acá son las vigas, ¿no? Las de mayor calibre, obviamente, son las vigas. Entonces ahí está el detalle, fíjense. Las vigas a los bordes, obviamente, las vigas principales, que son las de mayor tamaño, y las que están con azul son las viguetas, que son obviamente de menor dimensión siempre, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de viguetas tengo yo? ¿Cuántas son las que me da acá el detalle? Son 1, 2, 3, 4 y 5. 5, fíjense. 3, 5, ¿no es cierto? Y son precisamente las 5 que ustedes ven acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, esto tiene 6 metros, ¿no es cierto? Esto de aquí, la dimensión de este nivel de aquí, o de este ambiente de aquí, es 6 por 6, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que calcular a continuación es la separación. Vamos a aceptar unos cuantos que se están queriendo unir acá. Lo que yo tengo que calcular a continuación es la separación que hay entre viguetas. Entre eje y eje de viguetas. ¿Cuánto vale ese espaciamiento o esa separación, digamos? Ese va a ser mi primer objetivo, ¿no? Entonces, para calcular esa separación, obviamente ya yo sé que todo esto de acá, vamos a aceptar, ya yo sé que todo esto de acá es 6 metros, ¿no? 6 metros, digamos. Ya sé que todo eso es 6 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularíamos nosotros esa separación? Básicamente con esta fórmula, ¿ya? Básicamente con esta fórmula. Va a ser igual a la longitud total, esta viene a ser L, dividido entre el número de espacio, digamos. La longitud total dividido entre el número de espacio. Porque es como que yo diga, la longitud es igual al número de espacio por la separación, digamos, la separación que hay entre viguetas, es decir, que yo la estoy denominando como B'. La longitud es igual a eso, ¿no es cierto? La longitud total viene a ser igual al número de espacio que haya por cada una de las separaciones entre viguetas, eso me da la longitud, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero B', que viene a ser la separación entre eje de viguetas, entonces lo despejo, bueno, va a ser igual a L sobre el número de espacio. Entonces, L es 6 metros. Ahora, ¿cuántos espacios hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Entonces, sobre 6, y fíjense que 1 metro había sido la separación que hay entre viguetas, ¿no? Eso son 1 metro que ustedes ven acá, digamos, ¿no? Bien, entonces 1 metro. Listo, una vez obtienen la separación que hay entre viguetas, a continuación lo que tienen que ver, porque nosotros nos vamos a abocar a una sola vigueta, vamos a hacer el análisis y la verificación de una sola vigueta, y obviamente para las demás va a ser lo mismo. Entonces lo que tengo que ver es cuál es el ancho B' o cuál es el ancho de influencia para una sola vigueta. Este B' que ustedes ven Fabio, acá. perdón que te interrumpa, ¿puedes una pregunta? ¿Ya? Haga una pregunta. En el caso que no me dieran la distribución de las viguetas, ¿cómo llegaría a distribuirla yo? No, esta distribución sí o sí te la tiene que dar. Esta distribución sí o sí te la tiene que dar, porque vos no puedes hacer una distribución al azar. Te la va a dar sí o sí el ingeniero, ahí te va a decir son tantas viguetas. Son tantas viguetas, así como acá, por ejemplo, ¿no es? Te va a dar la línea sí o sí. El detalle de la línea de las viguetas te lo va a dar sí o sí. Y ahí ya ve la cantidad ya. ¿Ya? Ya, Eso sí o muchas sí te gracias. lo va a dar. No es que no te va a dar, digamos. Sí o sí te lo va a dar. Sí o sí. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estábamos? Ya, ahora, tenemos que calcular este B', porque puede que no me lo dé como ustedes ven acá. Este B' es el ancho de influencia de losa para una sola vigueta. Entonces, ¿cómo yo calculo el B'? Básicamente yo digo lo siguiente, ¿no es cierto? Tengo que tomar la mitad de un espaciamiento y la mitad del otro espaciamiento, ¿no es cierto? La mitad del otro espaciamiento. Entonces, esa va a ser la influencia o el ancho de influencia B' para una sola vigueta. Entonces, va a ser básicamente, va a ser la misma separación B' que yo calculé, pero no porque sería la mitad de esto 0,5 y la mitad de esto 0,5, ¿no? O sea, B' sobre 2 y B' sobre 2. Entonces, ahí sería 1 metro, ¿no?
1 metro. Ese es el ancho de influencia de losa para una sola vigueta. Y básicamente eso es lo que la losa le va a colaborar a una sola vigueta, ¿no es cierto? Son los B' que ustedes ven acá, digamos, ¿no? Bien, y entonces la sección quedaría de esta manera, ¿no? Así quedaría, ¿no? 1 metro de ancho de influencia de losa hacia la vigueta, y la vigueta, obviamente, dada que ya está diseñada, que tiene estas dimensiones de acá, ¿no es cierto? Entonces, a continuación, lo que hacemos aquí es calcular el área de vigueta, ¿no es cierto? El área de vigueta, solamente la vigueta, que viene a ser 38 centímetros cuadrados. Lo único que hice fue sacar el área de vigueta, nada. Vigueta de acero, ¿no es cierto? Y entonces, una vez que ustedes ya tienen este detalle, ya han calculado, digamos, el ancho de losa para la vigueta, obviamente no se olviden que la losa tiene un espesor de 8 centímetros. Lo que tenemos que hacer a continuación es la estimación de carga. Tenemos que estimar la carga. Entonces, fíjense que la losa, así como ustedes ven el detalle acá, la losa, al ser un elemento plano, como lo estamos pudiendo observar acá, resiste carga por metro cuadrado, es decir, resiste una carga por metro cuadrado o una carga repartida en todo el área de losa. Y entonces vamos a decir que cómo se calcula esa carga por metro cuadrado que va a resistir esa losa. Primeramente, cuando hablamos de carga muerta, o sea, la carga muerta viene a ser el peso propio de los materiales que componen esa losa, se calcula de esta manera. Se multiplica el peso específico del material que estamos considerando por el espesor de ese material, ¿no? De esta manera yo calculo la carga por metro cuadrado o la carga superficial que va a actuar en toda el área de losa, ¿no? Pero como yo quiero analizar la vigueta, lo que tengo que hacer es obtener lineal, digamos, la carga Q lineal. Es decir, ¿qué quiere decir? Repartida en la línea de la vigueta, digamos. O sea, yo acá fíjense que al multiplicar el peso específico de la losa, por ejemplo, por su espesor, que es de 8 centímetros, yo lo que hago es obtener una carga superficial, es decir, repartida, así como ustedes la ven con verdecito acá, repartida en toda el área de losa. Pero como yo quiero analizar la vigueta, lo que yo quiero hacer es agarrar y obtener una carga sobre la línea de la vigueta, digamos. Por eso se llama carga lineal, una carga por metro repartida sobre la línea de la vigueta, digamos, ¿no? Ahí, sobre la línea de la vigueta. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para obtener eso? Lo que se tiene que hacer es agarrar y multiplicar esta carga superficial, que ya saben que se obtiene multiplicando el peso específico del material por el espesor que tiene ese material, en este caso la losa de hormigón, por ejemplo, multiplicando esa carga superficial por el ancho de influencia de losa hacia la vigueta, es decir, por B', ¿no es cierto? Si yo multiplico esa carga superficial por B', ya estoy obteniendo una carga lineal, es decir, una carga sobre la línea de la vigueta, ¿no? Y es por eso que sale esta fórmula, la Q, la carga por metro, repartida en la línea, es nada más que multiplicar la carga superficial que se obtiene de esta manera, que yo la denomino como P, digamos, por B'. P sería esta de acá, ¿no? Esta carga sería P, digamos. Toda esa carga de ahí sería la P que yo he denominado, digamos, ¿no? Toda esta carga superficial, que es una carga por metro cuadrado, por eso es una carga superficial. Bien, entonces como nosotros estamos en una primera etapa, o sea, vamos a hacer la verificación en una primera etapa, esta etapa es durante el hormigonado y siempre es lo primero que tenemos que hacer, donde ya yo les mencionaba que qué se tiene que hacer aquí, se tiene que verificar si nuestras viguetas al momento de que se va a vaciar el hormigón, porque esta es una etapa durante el vaciado del hormigón, si nuestras viguetas van a necesitar la ayuda de puntales o no van a necesitar la ayuda de puntales. Entonces me dicen a mí, verifique si yo voy a necesitar comprar puntales o no voy a necesitar comprar puntales. El apuntalamiento, ¿no es cierto? Para ayudar a sostener esta losa de hormigón que en su primera etapa está en un estado fresco, digamos.
está en un estado, obviamente cuando recién se vacía, está en un estado fresco, ¿no es cierto? Entonces, ¿se necesita puntales o no se necesita? ¿Necesito comprar puntales o no? Eso es lo que vamos a verificar. Entonces, para ello tenemos que estimar la carga que le va a llegar durante esa etapa. Y la carga siempre son dos, ¿ya? Son las cargas muertas, que es obviamente debido al peso propio de los materiales que van a estar ahí presentes. Y en este caso los materiales, el peso que se tiene que resistir los materiales son dos, ¿no es cierto? El peso propio de la losa que está en su estado fresco, obviamente, y el peso propio de la propia vigueta. Solamente estas dos cargas muertas son las que actúan en la primera etapa durante el hormigonado. Entonces, para el peso propio de la losa, como yo directamente quiero una carga lineal, aplico esta fórmula, ¿no es cierto? P va a ser igual a P, donde P, que es la carga por metro cuadrado, se obtiene multiplicando el peso específico por el espesor y se multiplica por el B', ¿no es cierto? El ancho de influencia B'. Entonces, fíjense, la losa va a ser obviamente de hormigón armado, es decir, cuando se vacía ya está colocada la armadura y se vacía el hormigón, entonces ese es material hormigón armado, ¿no es cierto? Entonces, el peso específico del hormigón armado es de 2.400 kilos por metro cúbico y el espesor de esa losa es obviamente de 8 centímetros, ¿no es cierto? Aquí lo estamos colocando en metros. Y entonces el ancho de influencia B' es 1 metro. Entonces, fíjense que me da una carga lineal distribuida ya en la vigueta debido a la losa de hormigón armado correspondiente a este valor de acá, ¿no es cierto? 192. Bien, entonces ahora también tengo que estimar el peso propio de la vigueta, de la misma vigueta, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual a peso específico de la vigueta multiplicado por el área de vigueta, ¿no es cierto? De esa manera obtengo la carga lineal debido a su peso propio, multiplicando el peso específico por el área. Entonces, el área que yo saqué, que ya lo sacamos acá, para la vigueta es de 38 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Aquí lo tengo en centímetros cuadrados, sin embargo, yo las unidades con las que estoy trabajando son en metros, ¿no? Entonces, tengo que transformar estos centímetros cuadrados en metros cuadrados, ¿no? 1 metro cuadrado, 100 centímetros cuadrados, podríamos decir. Y entonces, fíjense que me sale este valor de acá, 29,83 kilos por metro, considerando el peso propio de la vigueta. Entonces, al sumar ambas, tengo una carga muerta total, ¿no es cierto? Que esta carga muerta va a ser la que va a actuar durante el hormigonado, es decir, cuando se está vaciando la losa de hormigón, cuando la losa de hormigón está en su estado fresco, ¿no? Esta va a ser la carga muerta. O sea, la carga debido muerta se dice porque es la carga debido al propio peso, ¿no es cierto? Pero también hay una carga que ya saben ustedes que nosotros la denominamos como carga viva. Es decir, es una carga que es debido a, por ejemplo, en esta etapa sería una carga debido a, porque ustedes saben que para vaciar esa losa de hormigón armado, arriba se suben operarios, se suben obreros y se sube un montón de gente, ingenieros a verificar, suben materiales y todo eso. Entonces, para estimar esa carga que se denomina carga viva, como su nombre lo dice, es una carga que está en constante movimiento, digamos, que es considerando los obreros, todo aquel que sube arriba, los materiales que están esporádicamente ahí. Entonces, esa carga que vamos a estimar en esta primera etapa viene a ser una carga de 200 kilos por metro cuadrado. Esta carga viva la estipulan las diferentes normativas, ¿no? Acá nosotros siempre vamos a usar 200 kilos por metro cuadrado. Y entonces, fíjense que esta carga ya me la da, ya es una carga superficial, me la da como carga superficial, es decir, repartida en todo el área de losa. Entonces, a continuación, para obtener la carga lineal, lo que yo hago es multiplicar por el ancho de influencia, o sea, por el B', ¿no es cierto? Por 1 metro, y ahí tienen ustedes 200 kilos por metro. Que transformándolo a kilos por centímetro, tengo 2, ¿no? 2 kilos por centímetro. 1 metro, 100 centímetros. Bien, entonces ya hice la estimación de carga. Esto es muy importante. Yo tengo que tener la capacidad, tengo que aplicar todo mi conocimiento científico que yo aprendí en la universidad para tener la capacidad de estimar la carga que le va a llegar a esa vigueta en esta primera etapa, es decir, durante el hormigonado. Y siempre las cargas que actúan son estas que ustedes están viendo acá, en la primera etapa. Bien, entonces tenemos la carga muerta y tenemos la carga viva.
¿no? Que sumándola ambas, obviamente ya yo tengo la carga Q total, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que mi planteamiento matemático, mi planteamiento estructural o mi esquema estructural, porque nosotros acá tenemos un esquema real, pero yo, obviamente, para calcularle esfuerzos internos, deformaciones, si es que se quiere, a esa vigueta, tengo que plantear un esquema estructural, que es observando el baricentro de la sección y observando una línea, así como nosotros sabemos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que estas viguetas siempre son simplemente apoyadas, ¿ya? Estas viguetas solamente se apoyan en las vigas principales, obviamente, pero son simplemente apoyadas. Rara vez se le da continuidad a esto, ¿ya? Normalmente son siempre casi simplemente apoyadas. Es decir, fíjense que esta vigueta simplemente apoyada de 6 metros, digamos, ¿no? Y todas son iguales, son simplemente apoyadas en las vigas principales y son de longitud 6 metros, ¿no? Por eso que ustedes lo ven acá, digamos, ¿no? Simplemente apoyada de 6 metros, digamos, ¿no? Estas de aquí que vienen a ser las vigas principales, ¿no? Que sirven de apoyo a esa vigueta. Y la carga es esta que hemos estimado acá, obviamente, la carga que le llega, ¿no? Entonces, fíjense que yo tengo la carga que le llega. Y entonces, a continuación, lo que yo tengo que hacer es aplicar los conocimientos que ya yo había obtenido y verificar si la capacidad que tiene la vigueta va a ser capaz de resistir esa carga que le llega o no. ¿No es cierto? Porque esta vigueta que ya está diseñada, ustedes saben que va a desarrollar una capacidad de carga. Entonces, esa capacidad de carga está regida por 3 controles. ¿No es cierto? Por 3 controles que siempre se le tienen que hacer a cualquier elemento de viga, a cualquier elemento que está sometido a carga transversal o a flexión y corte, como ustedes lo quieran llamar, se le tiene que hacer siempre 3 controles, que es los controles que veníamos viendo, ¿no? Que viene a ser el control por flexión, el control por corte y el control por deformación, ¿no es cierto? Obviamente es por eso que a continuación lo que vamos a hacer es calcular la capacidad de la vigueta, pero de la vigueta sola, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice la vigueta sola? Porque en esta primera etapa la losa de hormigón aún no le ayuda. La losa de hormigón armado que está en la parte superior aún no le está colaborando, digamos, porque esa losa de hormigón armado está en su estado fresco. Aún no ha llegado a sus resistencias requeridas, aún no han llegado a los 28 días de tiempo para que esa losa de hormigón armado alcance su resistencia requerida. Entonces, en esta primera etapa, la vigueta está trabajando sola, digamos. Y ya saben ustedes que obviamente nuestro método que vamos a utilizar es el método de FCR, diseño por factor de carga y resistencia. Y entonces esto no es misterio para nosotros porque ya lo habíamos aprendido a hacer, ¿no es cierto? Tenemos que hacer el control por flexión, donde el control por flexión básicamente obedece a esta ecuación, ¿no es cierto? Este que viene a ser el coeficiente de mayoración se obtiene de esta manera, va a ser igual a 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva sobre carga muerta más carga viva, y básicamente la carga muerta es esta y la carga viva es esta, ¿no? Entonces ahí tienen el coeficiente de mayoración que nos sale 1.39. ZX es el módulo plástico, ¿no es cierto? Como ya lo habíamos visto, el módulo plástico que se obtiene de esta manera, ¿no es cierto? No se olviden que el módulo plástico es igual al producto entre el área considerada por la distancia que hay desde el centro de gravedad de esa área a la línea neutra, ¿no es cierto? Que cae en la mitad, en el medio, ¿no? En el medio. Entonces, y como hay que considerar, entonces todo esto obviamente sería considerando estas dos áreas que están en la parte superior. Pero como se tiene que considerar de la parte inferior igual, por eso se lo multiplica por 2, ¿no? Haciendo les recuerdo a ustedes porque esto ustedes ya lo vieron en el primer parcial, ¿no es cierto? Entonces fíjense que les da este valor de módulo plástico. Bien, entonces ya tenemos todo, entonces podemos reemplazar en esta ecuación que es la que hace cumplir la flexión, y vamos a tener entonces 1.39 coeficiente de mayoración por el momento máximo que como es una viga simplemente apoyada, ya saben ustedes que es Q por la longitud al cuadrado sobre 8, ¿no es cierto? Q por L es 6, pero yo lo pongo en centímetros, al cuadrado sobre 8. Es igual a 0.9 por FY, que es el coeficiente, la resistencia a la afluencia, a 0 a 36,
nuestro material es acero A36. De todos modos, acá le dice a usted, ¿no? Fíjense que el material de acero que vamos a utilizar es el A36, característica A36, y el material hormigón que vamos a utilizar es un hormigón H21. H21 quiere decir un hormigón con resistencia máxima a la compresión de 210 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Eso quiere decir H21. De todos modos, eso ustedes lo van a ver mejor, más detallado, cuando lleguen a la materia hormigón armado, ¿no? Hormigón H21 quiere decir un hormigón cuya resistencia máxima a la compresión es 21, quiere decir 21 megapascales, ¿no es cierto? O 210 kilos por centímetro cuadrado. Por eso es H21. H25 sería un hormigón con resistencia de 25 megapascales o 250 kilos por centímetro cuadrado. Y entonces acá calculamos, fíjense, como conocemos nomás, calculamos la capacidad que tiene la vigueta por flexión, ¿no? Que me sale esto de acá, despejando Q, obviamente. Esta es la capacidad de carga de la vigueta por flexión. Hacemos lo mismo por corte, ¿no? Con la ecuación que conocemos nomás. Coeficiente de mayoración por el cortante máximo. Y se tiene que igualar a esto. Esta es la ecuación que cumple el corte, ¿no? Ya, como ya habíamos aprendido, digamos, ¿no? Área AW es el área del alma, solamente de esta alma, y entonces calculamos la capacidad Q, ¿no es cierto? Obviamente el cortante máximo, viga simplemente apoyada, es Q por L sobre 2, así como ustedes lo ven acá. Y entonces calculamos la capacidad de carga por corte, ¿no? Entonces fíjense que la capacidad de carga por corte me sale esto de acá. Y luego le brincamos al control por deformación, ¿no? Donde la deformación admisible tiene que ser siempre mayor a la deformación real, ¿no? La deformación real, viga simplemente apoyada, obedece a esta fórmula, ¿no? Y en todo caso, mi gran incógnita va a ser la inercia, ¿no? Y ya saben que la podemos tomar como si fuera todo lleno, base por altura al cubo sobre 12, y le vamos a quitar los espacios vacíos, ¿no? Para hacer una simplificación y para tomarlo de mejor manera, digamos. Entonces, fíjense que la inercia me sale esto, ¿no? Bien, entonces reemplazamos en esta formulita y vamos a tener esta ecuación de acá, de donde de ahí despejamos la carga Q, ¿cierto? Que es la capacidad por deformación que puede admitir esa vigueta, la capacidad máxima, ¿no? Entonces, una vez ya tengo la carga Q por los tres controles, adopto la capacidad máxima de carga, ¿no? Que ya saben ustedes que tiene que ser la menor de los tres, ¿no? Entonces, fíjense que la menor de los tres me salió por deformación. Y entonces esta es la capacidad máxima de esa vigueta. Mayor a esta carga yo no le puedo aplicar porque si no la vigueta va a fallar, digamos. Y entonces esta capacidad que yo calculé la tengo que comparar con la carga que le llega. Fíjense que ya hemos estimado que la carga que le va a llegar en esa etapa es esta de 4.21. Entonces, con esa la tengo que verificar. Y fíjense que me está saliendo que la capacidad de la vigueta sola es mayor a la carga que le llega. Entonces, si es mayor a la carga que le llega y ya yo observo eso, entonces yo ya tengo la certeza de decirle al que me contrató que esa vigueta con esas dimensiones durante el hormigonado, cuando se vacíe la losa de hormigón armado, no va a necesitar puntales. Entonces nosotros le decimos, usted no necesita comprar puntales. Su vigueta va a ser capaz de resistir por sí sola la losa de hormigón armado fresca, ¿no? Va a ser capaz, entonces no hay necesidad de gastar dinero y comprar puntales. Entonces por eso que aquí ustedes ven, verificación no necesita puntales. Si sucediera al revés, que esta capacidad máxima de la vigueta fuera menor a la carga que le llega, entonces ahí nosotros ya tenemos que recomendar que sí se tiene que comprar o se tiene que apuntalar eso, porque si no fallaría, digamos. Pero en este caso no es necesario apuntalar, digamos. Bien, entonces ya recomendé que no necesita puntales y esa es la primera verificación que tienen que hacer ustedes, ¿no? Durante el hormigonado, verificar si necesitamos puntales o no necesitamos puntales. Listo. Ahora, la siguiente verificación que vamos a hacer es la etapa, en la segunda etapa, que es la etapa ya en servicio. Ya considerando que la losa de hormigón
La losa de hormigón armado llegó a su resistencia requerida, endureció, llegó a su resistencia requerida y aplicándole las cargas de servicio, ¿no? O sea, suponiendo que ya la estructura está en funcionamiento, o sea, lo que va a suceder ya cuando la estructura está en funcionamiento, en servicio. Entonces aquí tengo que verificar si la estructura en la etapa de servicio o cuando ya esté en funcionamiento, cuando ya se le aplique la totalidad de la carga, es capaz de resistir esa carga que se le va a imponer o no es capaz de resistir esa carga que se le va a imponer. Es decir, aquí, pero como ya la estructura, como ya la losa de hormigón armado llegó a su resistencia requerida, aquí ya esa losa va a ayudar a la vigueta de acero a resistir las cargas, digamos. Aquí ya es una etapa en colaboración. Ambos materiales, vigueta de acero y losa de hormigón, van a trabajar en conjunto para resistir las cargas. Y entonces fíjense que las cargas que se provocan en servicio o que van a estar en servicio, básicamente son todas estas que ustedes ven acá. Vamos a tener un piso más contrapiso. Ya saben ustedes, lo primero que vamos a hacer es estimar la carga muerta, donde la carga muerta es el peso propio de todos los materiales que van a componer esa losa. Entonces ya sabemos que la obtenemos con esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Peso específico del material considerado por el espesor de ese material, por el ancho de influencia para la vigueta, que es el B', ¿no es cierto? Entonces, todos estos materiales son los que van a componer esa losa. Básicamente los primeros tres. Los primeros tres son los materiales que componen la losa. El último ya es obviamente los muros, ¿no? Que van a ir sobre la losa, digamos. Entonces, fíjense, peso propio del piso más contrapiso. ¿Cuál viene a ser el piso más contrapiso? Pues viene a ser el azulejo, el azulejo que ustedes ven por encima, ¿no es cierto? La carpeta esa puede ser que sea azulejo, puede ser que sea piso granítico o cualquier otro piso, pero es básicamente lo primero que nosotros vemos o pisamos en la parte superior. Ese es el piso más contrapiso. Y entonces el peso específico 2200 porque el material que tiene mayor influencia ahí es el hormigón pobre. Se le coloca una carpeta de hormigón pobre, digamos. Hormigón pobre se llama porque es un hormigón de baja resistencia que solamente sirve de pegamento, podríamos decir. Y siempre vamos a tomar este peso específico, 2200 kilos por metro cúbico, multiplicado por el espesor de ese piso más contrapiso, que generalmente tiene un espesor entre 3 y 5 centímetros. Entonces, eso que nosotros vemos en la parte superior, compuesta de azulejo y todo eso, generalmente tiene un espesor de entre 3 y 5 centímetros. Pero vamos a tomar un valor medio, 4 centímetros, siempre, ¿no? Aquí está obviamente todo transformado en metro, ¿no? Multiplicado por B', donde B' es el ancho de influencia. Entonces, fíjense que me da una carga ya lineal, o sea, distribuida sobre la vigueta, de 88, ¿no? Después del piso más contrapiso, lo siguiente que viene es la losa de hormigón armado, ¿no? La losa de hormigón armado, digamos. Entonces, obviamente su carga lineal va a ser estimada de esta manera, ¿no? Peso específico, hormigón armado, 2400 kilos por metro cúbico. El espesor de esa losa es de 8 centímetros por 1 metro, ¿no es cierto? Que es el B', el ancho de influencia. Entonces acá ya tengo esta carga, ¿no? Lineal sobre la vigueta. Luego viene el cielo falso. ¿Cuál viene a ser el cielo falso? El estucado que ustedes ven, ¿no es cierto? Lo que está por abajo de la losa, digamos. ¿Cuál viene a ser eso? El estucado, ¿no es cierto? Eso blanco que ustedes ven recubierto por abajo a las losas, eso es el estucado, digamos. Ese es el cielo falso que se le llama. Es algo que actúa de protección más que todo, digamos, hacia la losa, ¿no? Entonces, fíjense que el PCP, aquí directamente podemos estimar nosotros una carga ya por metro cuadrado para el cielo falso, que básicamente es lo que estima el ingeniero, ¿no? Aunque podríamos sacarlo como esto de acá, multiplicando el peso específico del estuco, que es 1500 kilos por metro cúbico, por el espesor que generalmente tiene el estuco, que es 1.5 centímetros, o sea, 0.015, digamos, podríamos decir, y así de esa manera estimarlo, ¿no? También se puede, no va a salir aproximadamente todo acá. Creo que sale 30, creo, ¿no? Pero siempre vamos a agarrar, para el cielo falso, siempre vamos a agarrar esta carga, ya 15 kilos por metro cuadrado. Y por 1 metro, que es obviamente el B', ahí me da la carga debido al cielo falso, ¿no? O al estucado, ¿no? Luego viene la tabiquería.
¿Cuál viene a ser la tabiquería? Básicamente la tabiquería es los muros de ladrillo que ustedes ven que sirven para dividir los ambientes, ¿no? O sea, para dividir los cuartos, podríamos decir. Son los muros de ladrillo, ¿no? O sea, los muros, ustedes saben que los muros, que pueden ser ladrillo adobito, pueden ser ladrillo de 6 huecos, etcétera, ¿no? Son los muros, ¿no? Generalmente, obviamente, para entrepiso, o sea, para segundo piso, tercer piso, cuarto piso, son muros más son ladrillos más livianos, ¿no? De 6 huecos, digamos. Para la planta baja ya son ladrillos de adobito, ¿no? Entonces, pero vamos a estimar acá una carga directamente ya distribuida o por metro cuadrado sobre la losa, y siempre vamos a hacer eso, de 100 kilos por metro cuadrado para considerar la tabiquería. Generalmente esto está entre 100 y 150. Las diferentes normas toman entre 100 y 150, ¿no? Nosotros vamos a tomar de 100, que es el valor que toma el ingeniero. Por 1 metro, ¿no? Por los 1 metro ya tengo entonces ahí la carga considerando la tabiquería. Y para la vigueta, también tenemos que estimar el peso propio de la vigueta. Es la misma carga que ya habíamos obtenido arriba, ¿no? Aquí la obtuvimos el peso propio de la vigueta cuando hicimos la primera etapa. Entonces, fíjense que el peso propio de la vigueta nos salía esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense que todas estas cargas son las cargas muertas o las cargas debido a todos los pesos de los materiales que van a actuar en esa losa en servicio. O sea, cuando el edificio o la edificación ya está en uso. Esta va a ser la carga que se le va a estimar. La carga muerta total cuando esa estructura esté en su etapa de servicio o en pocas palabras, en su etapa de funcionamiento, digamos, ¿no? Y la carga viva, esta es la carga muerta, la carga viva obviamente esta carga viva está en función al uso que se le va a dar a esa edificación. Si es puede ser diferentes usos, ¿no? Puede ser un ambiente para gimnasio, salones de evento o simplemente dormitorio. Por ejemplo, esta carga viva que se le da acá es carga para uso de un ambiente de dormitorio, digamos, o sea, para que vivan gente nomás, para que viva una familia, ¿no? Entonces, 300 kilos por metro cuadrado es la carga común, digamos, que se le da para esos tipos de ambientes. Pero esta siempre va a ser, esta carga siempre nos la van a dar, digamos, porque tiene que ser dato del problema. Es la carga de uso, digamos, o carga viva. Entonces tenemos acá 300 kilos por metro. Esa carga también va a ser por metro cuadrado, o sea, distribuida en toda la superficie losa. Hay que multiplicarlo por el ancho de influencia porque queremos distribuida en la vigueta, ¿no es cierto? Entonces sería 300 kilos por metro porque 1 metro es el ancho de influencia. Entonces va a ser 3 kilos por centímetro. Entonces fíjense que de esta manera ya hemos estimado la carga en servicio. O sea, durante el uso de la estructura. Esta va a ser las cargas máximas, muerta y viva, que se van a dar en servicio, cuando ya la estructura esté en uso. Y entonces acá tenemos la carga total, que es la suma de ambas. Y entonces esa carga total, que es la que le va a llegar a esa vigueta cuando la estructura esté en servicio, ¿no es cierto? 7.25 kilos por centímetro. Y listo. Ahora hay que aplicarle los 3 controles que nosotros conocemos. Control por flexión, control por corte y control por deformación. Bien, entonces sabemos que cuando hablamos de controlar la flexión, hay que aplicar esta ecuación para hacer cumplir, ¿no es cierto? Coeficiente de mayoración por el momento máximo igual a 0.9 por el momento resistente. El momento resistente que desarrolla internamente el material. Fíjense que acá cuando nosotros estamos hablando de la vigueta sola, aquí, el momento resistente es este de acá. El momento resistente es este de aquí. Momento resistente. Este es el momento resistente que desarrolla internamente el material. Este de acá, momento resistente. ¿No? Ahora, otra cosa igual que este momento resistente, ¿por quién va a ser desarrollado? Ustedes saben que acá se va a desarrollar, se van a desarrollar momentos flectores, donde el momento flector máximo va a ser obviamente el que está en el centro, ¿no es cierto?
Este sería el momento máximo, podríamos decir. Entonces, la sección de momento máximo desarrolla fuerzas internas, donde esas fuerzas internas están dadas en tensiones. Es decir, tensiones quiere decir que son fuerzas repartidas en todo el área de la sección transversal. Y cuando un elemento está sometido a flexión, esas tensiones son de dos tipos. Ustedes saben que cuando hablamos de tensiones, existen lo que son las tensiones normales y existen lo que son las tensiones cortantes. Entonces la flexión genera, en la sección transversal, la flexión o el momento máximo genera tensiones normales. O sea que son tensiones de estiramiento y de acortamiento. Entonces la flexión en la misma sección transversal genera dos tipos de tensiones. Tensiones de compresión, hacerlo más acá, tensiones de compresión y tensiones de tracción en la misma sección transversal. Entonces, hay un límite entre esas dos tensiones. A ese límite nosotros lo denominamos como línea neutra. O sea, la línea neutra o el eje neutro es la línea que divide la parte donde se provocan las tensiones de compresión y la parte donde se provocan las tensiones de tracción. ¿No es cierto? Que en este caso, cuando la viga está trabajando sola y el momento es positivo, arriba de la línea neutra se provocan las tensiones de compresión, eh, con su máxima magnitud, que es FY, obviamente. FY, la tensión máxima, la fluencia. Estas son tensiones de compresión. Y abajo de la línea neutra se provocan las tensiones de tracción. Abajo. Las tensiones de tracción. Tracción, digamos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que provoca la flexión? La flexión siempre a la sección transversal de momento máximo le va a provocar tensiones de compresión y tensiones de tracción. ¿Cómo identificar dónde está una y otra? Pues con el signo del momento. Porque si el momento es positivo, las tensiones de compresión están arriba y las tensiones de tracción están abajo, ¿no es cierto? Siempre el momento positivo provoca esto. Entonces, fíjense que estas tensiones son cargas superficiales, digamos. Son cargas superficiales porque están actuando en toda el área de la sección, digamos. Por ejemplo, las tensiones de compresión están actuando en todo esto, digamos. Acá nosotros lo vemos en vista de perfil, pero están actuando en todo eso, en toda el área, en cada punto del área de la sección transversal se provocan esas tensiones, digamos. Entonces, básicamente, eso es lo que se provoca, ¿ya? Y ahora nosotros, ¿cómo podemos representar estas tensiones para lograr, digamos, relacionarla con el momento máximo que genera la carga? Pues representando esas tensiones con sus resultantes, digamos. Porque nosotros acá vamos a tener una resultante de compresión. Y aquí, o sea, este diagrama de tensiones lo podemos representar con una resultante, donde esa resultante es la resultante del diagrama de compresión o las tensiones de compresión. Y esta de acá, y acá vamos a tener una resultante en tracción del diagrama de tracción, digamos. Esas son sus representaciones, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que se generan son tensiones. Lo que se generan en el interior del material son tensiones. Pero nosotros para agarrar y relacionar lo que resiste este diagrama de tensión con el momento máximo, lo representamos a través de sus resultantes. Y entonces fíjense que ahí se forma un par de fuerzas opuesto con la resultante del diagrama de compresión y con la resultante del diagrama en tracción. Entonces, entre ese par de fuerzas hay una distancia, Z, que nosotros la denominamos como Z, que es la distancia o el brazo del par interno que se le denomina, ¿no es cierto? Entonces, aquí
siempre se tiene que cumplir las condiciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas horizontales, sobre todo donde igual a cero, digamos, donde la resultante de compresión tiene que ser igual a la resultante en tracción. Y a su vez, este par de fuerzas, como son iguales, como por el equilibrio de fuerzas horizontales, tienen que ser iguales, digamos. O sea, ambas tienen que ser iguales. Y ustedes saben que todo par de fuerzas que es opuesto y son iguales, se conoce como cupla. Y una cupla que genera un momento. A ese momento nosotros lo denominamos como el momento resistente. O sea, es el momento que genera la resistencia interna del material, porque en realidad estas tensiones tienen que ser resistidas internamente por el material, es decir, es lo que opone el material a la carga, digamos. Entonces, por eso que a ese momento se lo llama como momento resistente, que puede ser hallado como el producto entre la fuerza C por Z, o puede ser hallado como el producto de la fuerza T de tracción, la resultante de tracción por Z. Que en el caso de que solamente fuera la viga de acero y lo que veníamos analizando, ese momento resistente, si es que yo deduzco todo esto, si es que yo calculo el valor de C, el valor de T y calculo el brazo de palanca Z, si yo calculo todo eso y reemplazo acá, ese momento resistente a mí me va a salir Fy por Zx, ya reemplazando todos los valores, ¿no? Deduciendo. Y esto ustedes lo pueden verificar en el libro, digamos, los tienen ahí. Y es el momento resistente que nosotros ocupamos acá, digamos, ¿no? Que luego, obviamente, a ese momento resistente se le aplica un coeficiente de seguridad o de minoración. En el caso de flexión, este coeficiente de seguridad es para, como se dice, por seguridad, para no pelarle, digamos, ¿no? Que es un coeficiente de minoración, obviamente, porque esto es la resistencia que nosotros estamos estimando que internamente va a resistir el material, pues obviamente. Y ese coeficiente de seguridad es 0,9, ¿no? Y así más o menos es, ¿no? Y lo mismo es acá, digamos. Lo mismo es acá. Ahí nosotros teníamos eso de momento resistente, pero acá ya no puede ser ese valor, digamos. Porque acá, como ya la losa está ayudando a la vigueta, entonces ya yo no puedo aquí decir que este momento resistente de aquí, este de aquí va a ser Fy por Zx, por módulo plástico, porque esto es si fuera la vigueta sola, digamos. Pero como aquí ya está en colaboración con la losa de hormigón armado, entonces aquí hay que calcular ese momento resistente, digamos. Entonces acá cálculo el momento resistente interno, MR. Y ya saben ustedes, y fíjense que cuando el elemento está en colaboración, el sistema de tensión se va a dar de esta manera. Es decir, la losa de hormigón va a resistir las compresiones, obviamente porque si ustedes están llevando hormigón armado, y si no están llevando igual, ya saben que el hormigón no es capaz de resistir las tracciones, digamos. El hormigón es un material pétreo, como su nombre lo dice, es como una piedra, digamos, donde le gusta que lo compriman, o sea, que lo acorten, pero no le gusta que lo estiren, que lo traccionen. No tiene resistencia al estiramiento. Entonces, la responsabilidad, las compresiones, se la deja al hormigón, digamos. Entonces, acá el hormigón tiene que tomar las tensiones de compresión y el acero las tensiones de tracción. La vigueta de acero siempre va a tomar la tracción, digamos. Entonces, nuestra primera incógnita para nosotros va a ser calcular la posición del eje neutro, digamos. La línea neutra, que es la línea que divide la parte comprimida de la parte traccionada. Entonces, para calcular esa línea neutra, nosotros vamos a hacer como una primera estimación, vamos a adoptar como si esa línea neutra tuviera una posición ahí en el límite, es decir, en el límite entre la vigueta y la losa, digamos, ¿no? Es decir, cuya posición es 8 centímetros, digamos. Vamos a estimar eso. Vamos a ver, digamos, ¿no? Vamos a ver si es cierto o no. Pero eso es lo primero que se hace, se empieza tanteando de esa manera. Adoptar la línea neutra ahí en el límite. Vamos a verificar si la posición es 8 o no. Y entonces fíjense que la resultante esta que yo les hablaba de este diagrama de compresión va a ser esto de acá. Es decir, como la compresión ya está generada por el hormigón,
su capacidad máxima con presión. ¿Se acuerdan que yo les decía que este era un hormigón? Arriba nos decía, ¿no? Un hormigón H21. Entonces, esto H21 quiere decir una resistencia máxima a la compresión de 21 megapascal o 210 FCK. A eso se le llama FCK, 210 kilos por centímetro cuadrado. Eso es H21, 210 kilos por centímetro cuadrado. Entonces aquí la resistencia máxima va a ser FCK, ¿no es cierto? Y que también se le aplica un coeficiente de minoración, si se le aplica, digamos. Ese coeficiente de minoración que se le aplica es 0,85. Entonces, esto sería 0,85 por FCK, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que esta tensión está repartida en toda esta área de losa, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero a continuación es obtener fuerza. Y si yo quiero obtener fuerza, tengo que multiplicar esa tensión por el área. Es decir, por el área de esa losa que viene a ser la base por la altura, ¿no? O sea, B por H, digamos, que va a ser B por los 8 centímetros que están acá, digamos, ¿no? Y también abajo, la resultante en tracción del diagrama de tracción va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Aquí fíjense que como ya estamos hablando del acero, A36, su resistencia máxima a la fluencia es Fy, ¿no es cierto? Entonces va a ser tensión por área. Ustedes saben que al multiplicar tensión, esto de acá es tensión, por el área donde actúa esa tensión, ya yo tengo fuerza, ¿no es cierto? Que es lo que quiero obtener, digamos, fuerza, la fuerza en T, tensión por área. Y la calculan, fíjense, la fuerza T de diagrama de tensión de tracción, la fuerza T se calcula de esta manera. Fy por el área, en este caso el área de toda la vigueta, ¿no? Que es 38 centímetros cuadrados. Fíjense que me sale esto, 96.140 este valor. Y la fuerza C, lo mismo, ¿no? Tensión, que es esto de acá, por el área donde actúa esa tensión, que yo la estoy asumiendo que como si fuera todo, ¿no? Como si toda la losa de hormigón se estuviera comprimiendo, digamos. Voy a ver si es cierto o no. Aquí está, fíjense, y me sale esto, ¿no? Y entonces, como yo les decía, acá se tiene que cumplir el equilibrio de fuerzas horizontales, siempre. Es decir, que esta de compresión tiene que ser igual a la de tracción, siempre se tiene que cumplir eso. Entonces, al hacer esa estimación, fíjense que no se está cumpliendo. Me está saliendo que la fuerza de compresión es mayor a la fuerza de tracción, ¿no? Esto es mayor a esto. Entonces, en ese caso, ¿qué me está diciendo esa información? Me está diciendo que yo tengo que reducir esta fuerza en compresión. Entonces, la única manera de reducir esa fuerza en compresión es reduciéndole la altura. Es decir, que el eje neutro va a estar desplazado un poquito más arriba, digamos, ¿no? Si la fuerza de compresión le sale a ustedes mayor a la fuerza de tracción, quiere decir que el eje neutro va a estar desplazado un poquito más arriba, como lo vamos a ver ahorita. Pero si sucede al revés, que la fuerza de compresión sea menor a la fuerza de tracción, el eje neutro va a estar más abajo, o sea, cortando la vigueta, digamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo sucedió esto, el eje neutro va a estar más arribita, porque lo que tengo que hacer es reducir esta fuerza de compresión. Y para reducir eso, la única manera es reducirle la altura del bloque comprimido. Es decir, que el eje neutro se tiene que desplazar más arribita, sí o sí. Y entonces vamos a tener esta ecuación de acá para calcular eso, ¿no? Es decir, volvemos a reemplazar la fuerza de compresión, aplicamos el equilibrio acá, que yo les mencionaba a ustedes, que el equilibrio de fuerzas horizontales igual a cero, donde la fuerza de compresión tiene que ser igual a la fuerza de tracción. Y entonces vamos a ver a cuánto se tiene que reducir la altura de la fuerza de compresión, esta altura de acá, para que se cumpla la igualdad, ¿no es cierto? Para que la compresión, que es esta, sea igual a la tracción, que es esta de acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto se tiene que reducir esa alturita de acá? Que básicamente es la posición del eje neutro, porque el eje neutro es el eje que divide la parte comprimida de la parte traccionada. Y entonces ahí dejamos todo en función de esa altura.
Y fíjense que me sale 5.39 centímetros, ¿no? Que es esa altura de ahí. Y listo. Una vez yo calculo la altura de la línea neutra, que es la altura del bloque comprimido, de la parte de hormigón comprimida, a continuación lo que vamos a hacer es calcular la separación o la distancia entre ambas fuerzas, la distancia Z, el brazo del par, ¿no es cierto? ¿Y cómo se calcula esa Z? Es con esto de acá, ¿no? Porque ya saben ustedes que esta fuerza de tracción actúa en el centro de gravedad, o sea, la mitad de la altura del perfil. Y esta de acá también actúa en el centro de gravedad o a la mitad del bloque comprimido, ¿no? Entonces, aquí está la ecuación para calcular eso. Va a ser 20 sobre 2, porque es la mitad, más 2.61. Fíjense que esto es 2.61 porque ustedes saben que esto es ¿cuánto? Esto es 8, ¿no? Entonces, como me salió 5.39, esto me sale 2.61. Y ahí, esto de aquí que estaría en tracción, porque fíjense que esta partecita estaría en tracción, porque la línea neutra me divide a mí la parte comprimida de la parte traccionada, todo esto estaría en tracción, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el hormigón no es capaz de tomar ni un mínimo de tensiones de tracción. Entonces, ahí en esa pequeña partecita de hormigón en tracción, podríamos decir, el hormigón queda inservible, no trabaja. Ahí no va a trabajar para nada. Es por eso que se la deja así cementado. Porque yo, digamos, fácilmente podría decir, acá también se desarrolla tensiones de tracción, porque eso sería lo lógico, pero no le puedo poner ahí tensiones de tracción porque ya yo sé que el hormigón en esa pequeña partecita no va a trabajar. No va a trabajar por el mismo hecho que no tiene resistencia a la tracción. Es por eso que nace el hormigón armado, digamos. Una estructura de hormigón armado, losa de hormigón armado, viga de hormigón armado, porque el hormigón en su parte traccionada no trabaja. Y si yo no le coloco un material que tenga buena resistencia a la tracción, en este caso el acero, eso va a fallar y se va a venir abajo, digamos. Es de ahí donde nace el hormigón armado, para reforzar la parte traccionada del hormigón con acero. Y listo, ¿no? Fíjense, estábamos con Z, donde Z se calcula de esta manera, la mitad de esto más 2.61 más la mitad de esto, ¿no es cierto? Este Z es el brazo de palanca entre ambas fuerzas. Y luego el momento resistente, porque como les dije, esta cupla genera un momento. Una cupla siempre genera un momento. Ese momento es el que se conoce como momento resistente. Fabio, perdón que ¿Sí? te interrumpa. En el caso si tuviera armadura la losa, en este caso no tiene armadura la losa, ¿no? No, lo que pasa es que no estamos considerando, de que la losa va a tener armadura, va a tener, digamos, pero no estamos considerando esa armadura. Eso ustedes lo aprenden a calcular cuando llevan hormigón armado. Aquí netamente estamos considerando solamente losa de hormigón, nada de armadura. Obviamente ustedes saben que esta losa va a tener armadura acá abajo, pero esa armadura va a ser en la otra dirección, digamos. O sea, esa armadura va a ser acá lo vamos a ver, aquí, esa armadura va a ser en la otra dirección, digamos. O sea, no es armadura resistente para nuestro sistema, va a ser para allá, ¿no? Ahí va a ser la armadura, en la otra dirección. Así. Si nosotros quisiéramos una armadura resistente, tendría que ser en la dirección, en esta dirección de acá, ¿no es cierto? En esa dirección, digamos. Así para acá, pero no se considera armadura. Aquí no se considera la losa con colaboración de armadura, nada. Ya directamente la losa de hormigón nomás. No trabajamos con la colaboración que le vaya a hacer la armadura. Solamente considerando losa de hormigón nomás. Claro que esto va a ser hormigón armado, pero eso se ve cuando se hace el diseño de la losa, digamos. Eso se ve en hormigón armado, ¿no? ¿Ya? Gracias, Fabio. Ya, aquí no vas a considerar nada de armadura ni nada. Claro que esto va a tener armadura, que la armadura para resistir el momento cuando ya se diseña la losa va a ser en la otra dirección, digamos, en esa dirección de allá. Así va a ser abajo en la otra dirección, digamos, podríamos decir, ¿no? Y eso. Entonces aquí no vamos a considerar esa armadura, ya esa armadura que se le va a poner a la losa ya cuando se la diseñe la losa misma, no. No,
no se considera. Listo. Entonces, como yo le decía, esto genera un momento resistente. Esto genera un momento resistente. Toda cupla genera un momento resistente. Y ese momento resistente está pillado o está encontrado como el producto entre la fuerza de compresión C, la resultante C, multiplicado por el brazo de palanca Z, y o la resultante T multiplicado por el brazo de palanca Z. Este momento resistente es el momento que se opone al momento externo que genera la carga, ¿no? Al momento máximo externo que genera la carga, ¿no? Y siempre el momento resistente tiene que ser mayor o igual, digamos, a ese momento máximo que genera la carga externamente. Y entonces, fíjense que obviamente esto de acá también tiene que ser 96.140 porque ya se cumplió el equilibrio de fuerzas horizontales. Entonces, la referencia va a ser obviamente ese valor, ¿no? 96.140 por el brazo Z, 15.135, que nos salió ya calculado de esta manera. Entonces, fíjense que me da un momento resistente, aquí está el valor, ¿no es cierto? Y de esa manera se pilla el momento resistente cuando se tiene que controlar la flexión y cuando ya tenemos un elemento en colaboración. De esta manera se pilla. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Los pasos a seguir, digamos. Una vez pillado el momento resistente, aplican la ecuación, pues, ¿no es cierto? La ecuación para hacer cumplir la flexión. Hacer cumplir la ecuación de flexión. Ahí está, fíjense. Momento máximo, Q por L cuadrado sobre 8, coeficiente de mayoración que nos salió esto. Y entonces de aquí despejamos Q, ¿no? Fíjense que la capacidad por flexión me salió esto de acá, ¿no? Y luego el control por corte, ¿no? Y cuando hacemos la verificación por corte, directamente el área más desfavorable para corte viene a ser el área del alma. Por el mismo hecho que ustedes saben, digamos, si bien esto está en colaboración, pero para corte esa colaboración no influye, digamos. ¿Por qué? Porque por lo que conocemos del diagrama de corte, ¿no? Ustedes se acordarán, digamos, se acordarán de mecánica de los materiales, cómo es el diagrama de corte. Ahí, digamos. ¿Cómo es el diagrama de corte? ¿Se acuerdan? Para bases grandes, el cortante es pequeño. Entonces esto viene así más o menos. Acá tenemos, esto viene así, ¿no? Para base grande, el cortante es pequeño. Aquí aumenta un poquito porque la base disminuye de este perfil. Luego se viene, y aquí donde la base ya disminuye en el alma, el cortante es grande, pues, ¿no? Así. Y así va yendo, ¿no? Luego aquí donde ya la base aumenta, el cortante disminuye. ¿Se acuerdan de ese diagrama, no? Diagrama de corte. Para base grande el cortante es pequeño y para base pequeña el cortante es grande. Entonces, el cortante grande y más desfavorable sigue siendo el que se provoca en el alma, aquí, porque ahí donde está la base pequeñita. Entonces, en colaboración, el cortante no influye, digamos, la losa de colaborante para el cortante. Igual sigue siendo el alma, el perfil, el más desfavorable para corte. Algo así, más o menos el diagrama, ¿no? Y hay que aplicar lo mismo que veníamos conociendo, ¿no? Aquí no hay colaboración de losa ni nada. Directamente área del alma y calculamos la carga Q, ¿no? Momento máximo Q por L sobre 2. Control por deformación. Ahora, la losa sí le genera rigidez al sistema. O sea, ¿qué quiere decir rigidez? Que aumenta la inercia, digamos, ¿no? Aumenta la inercia porque su parte resistente de la losa, que es la parte comprimida, va a proporcionar inercia, digamos, va a aumentar la inercia. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es calcular la inercia de toda esta sección losa de hormigón y vigueta de acero en colaboración. Pero nosotros la inercia, para aplicar las teorías que conocemos, el teorema de Steiner y todas las fórmulas que conocemos para calcular inercia, nosotros tenemos que hacer cumplir el principio de homogeneidad.
Si ustedes se acuerdan de resistencia a los materiales 1, para aplicar esa teoría elástica, cálculo de inercia, centro de gravedad y todo eso, hay que hacer cumplir el principio de homogeneidad, es decir, que todo el material tiene que ser el mismo. Pero como aquí no tenemos que todo el material es el mismo, porque tenemos hormigón y acero, hay que transformar todo esto a un mismo material. Y cuando tenemos dos materiales, tres materiales, cuatro materiales en una misma sección, ¿se acuerdan qué era lo que se hacía? Lo que se hace es aplicar, aplicar el principio de transformación, es decir, transformar todo el sistema en un mismo material, digamos. En este caso, a través de un coeficiente de transformación n, ¿no es cierto? Donde ese coeficiente de transformación n era igual a la diferencia de módulos. Módulo elasticidad del material al que se quiere llevar sobre módulo elasticidad del material que se va a transformar, digamos, ¿no? En este caso yo voy a transformar toda esta sección en una sección equivalente de acero, ¿no? Una sección equivalente de acero. Es decir, voy a transformar esta sección de hormigón en una equivalente de acero. Eso se lo realiza a través de un coeficiente de transformación n, donde n es el coeficiente de la relación de módulos, obviamente, ¿no? Módulo elasticidad del hormigón, del acero, que es 2.1 por 10 a la 6, sobre el módulo elasticidad del hormigón. Ahora, acá ustedes, el ingeniero les puede dar este valor, 3 por 10 a la 5 kilos por centímetro cuadrado, o les puede dar 2.9 kilos por centímetro cuadrado. Ustedes eso le tienen que consultar ahí cuánto tomamos de módulo de elasticidad del hormigón. Él le va a dar esa información. Yo acá en este ejercicio, por ejemplo, tomamos 3 por 10 a la 5. N me sale 7, ¿no? Entonces acá, para transformar, porque acá lo que se transforma son las bases son lo que se transforma de una sección equivalente de hormigón a una sección equivalente de acero, lo que se tiene que hacer es esto, ¿no es cierto? Dividir la sección, la base que tiene que transformar sobre n, ¿no? Entonces los 100 centímetros, que era la base de hormigón, lo divido entre el coeficiente n, que es 7. Entonces esto viene a ser 14.29 centímetros. O lo mismo decir que si ustedes directamente quieren multiplicar, acá sería n igual al módulo de elasticidad del acero, del hormigón, mejor dicho, sobre módulo de elasticidad del acero. Y para transformar la base de hormigón a acero sería B' segunda, sería igual a n por B', ¿no? ¿No es cierto? Pero si aplican esto que nosotros estamos haciendo, la fórmula tiene que ser esta. B' segunda va a ser igual a B', que es esta, sobre n, ¿no? Si aplican esta formulita. Si aplican esta, en ambos casos le va a salir lo mismo, digamos. ¿Ya? Entonces fíjense que me sale esta base transformada, ¿no? Y con esta es la que yo tengo que trabajar para calcular inercia. Aquí ya tengo toda la sección en un mismo material. Acero. Todo esto ya es una sección equivalente de acero. Y a esta sección equivalente de acero le tengo obviamente que calcular la inercia. Y esto no es misterio tampoco, porque ya ustedes saben hacerlo, digamos. Hay que aplicar teorema de Steiner, porque obviamente el centro de gravedad, primeramente calcular la posición del centro de gravedad, ¿no? Fíjense que mi eje de coordenadas yo lo voy a tomar a partir de este nivel. Ustedes seguramente antes estaban acostumbrados a tomarlo a partir de este nivel, ¿no? A partir de acá, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? A partir de acá lo tomábamos, ¿no es? El nivel 0. Nosotros acá, pues, para utilizar la misma convención que utiliza el ingeniero, lo vamos a tomar el nivel a partir de aquí. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar la distancia del baricentro de las áreas hasta el nivel 0, ¿no es cierto? Que es este de acá. Entonces de esta área de aquí, rectangular, distancia de su centro de gravedad, va a ser la mitad de 2.39, o sea, los 2.7 que ustedes ven acá, y del perfil va a ser, de su centro de gravedad va a ser los 18 que ustedes ven acá, ¿no? O sea, va a ser 10, que es la mitad, más los 8 centímetros, eso sería 18, ¿no? Y aplicamos esta tablita, ¿no? Esta tablita resumen. Básicamente para calcular el centro de gravedad, este centro de gravedad de toda la sección,
hay que aplicar esta fórmula, ¿no? Una sumatoria de momentos estáticos, digamos. La división entre el área multiplicado por S de distancia de su centro al nivel donde yo quiero el centro de gravedad sobre el área total, ¿no? Y por eso nosotros resumimos todo en esta tabla, ¿no? Las áreas primeramente. Aquí ahora aquí hay un pequeño error, ya que ustedes van a corregir, digamos, ¿dónde lo ven ese error? Aquí en el área de losa, ¿no? Porque la losa no, ¿cuánto es 14.29 por 5.39? No es 19.68 seguramente, ¿no? Aquí esto lo van a corregir ya, no está correcto, ¿no? Porque no es 19.68. Si ustedes sacan base, porque el área aquí es base por altura, ¿no? Es 14.29 por 5.39 de altura, seguramente que no es 19.68, ahí lo van a corregir ya. Pero lo importante es que sepan cómo se hace. El perfil, porque tenemos la losa acá, la losa de hormigón ya transformada a acero, pero le vamos a denominar como losa, y tenemos el perfil de acero, ¿no? Este. Entonces el área de losa tiene, su área es esta, que ya vimos que hay que corregir esto, y el área del perfil de acero es esta de acá, ¿no? 38 centímetros cuadrados. Distancia Y desde el baricentro de la parte de la losa es 2.7 y para el perfil es 18, ¿no? El producto entre ambos es esto que ustedes ven acá, el producto ahí dice, y ya con estos valores podemos sacar la ubicación del baricentro, ¿no? Hacen la suma de estos dos y hacen la suma de estos dos y reemplazan acá, ¿no? Al menos para hacerles recuerdo a ustedes porque esto ustedes ya lo han visto en varias partes, ¿no? Y sale esto de acá, ubicación del baricentro, sale esto, fíjense. Que seguramente se va a desplazar un poco más al tomar ya el área real acá, ¿no? Pero digamos que sale eso. Y G, esta es la inercia con respecto al baricentro de cada área. O sea, una vez calculado el centro de gravedad, lo que vamos a hacer a continuación es calcular la inercia total, ¿no es cierto? Y para aplicar la inercia total hay que aplicar el teorema de Steiner, ¿no? Que el teorema de Steiner obedece a esta ecuación. La inercia con respecto al baricentro de la sección más el transporte de esa inercia hasta el centro de gravedad total, que es el producto del área multiplicado por el brazo de palanca de I, ¿no? Y vamos a decir que IG entonces va a ser base por altura al cubo sobre 12. Para la losa va a ser base por altura al cubo sobre 12. Me sale esto. Y para la viga es la inercia que habíamos calculado para la viga, nomás. Que se acuerdan cuando lo tomamos todo lleno y le quitamos para la vigueta de acero, le quitamos la parte hueca. Básicamente esa es la inercia que se ocupa acá, ¿no? Que le hicimos arriba cuando calculamos el perfil solo. Esta de acá. El DI, haciéndole acuerdo, el DI, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al valor absoluto entre el Y sub G menos cada uno de los Y sub I. Eso es, ¿no? El DI. Y sub I son estos que hemos sacado acá y Y sub G son estos de acá. ¿No? Y listo, una vez ya tenemos el DI, calculamos la inercia. Aplicamos esta fórmula. Pues, va a ser este más este, no, este de acá, ¿no? Este de aquí por este al cuadrado, ¿no? Y esa es aplicando el teorema de Steiner, esa va a ser la inercia, ¿no? De cada una de las áreas de la losa y del perfil, ¿no? ¿Listo? Entonces eso es ya. Entonces lo mismo para el perfil, ¿no? Va a ser la inercia, esta de acá, más el área, esta, por este de aquí al cuadrado. Y me da esto, ¿no? Lo suman ambos y ya tienen la inercia total, la inercia que me estaba interesando a mí, ¿no? Que me interesaba. Y una vez obtenía la inercia total de esta manera, como ustedes lo ven acá, y aplicamos la fórmula que controla la deformación y calculamos la carga, la capacidad por deformación, con el elemento en colaboración. Y fíjense que me sale esto. Entonces, de los tres controles, flexión, deformación, yo tengo que agarrar, ya saben ustedes, el menor. El menor me sale esto, ¿no? Y una vez calculo la capacidad de carga, lo que hago a continuación es verificar con la carga que hemos estimado que esa viga va a estar sometida en servicio.
la carga para la cual va a estar sometida esa viga en servicio, cuando ya el edificio esté ocupado totalmente con el cargado total, digamos, ¿no? Que habíamos estimado nosotros que es esto de 7.25. Entonces, como la capacidad a mí me salió 11.44, o sea, la carga máxima que va a soportar este sistema es 11.44, entonces quiere decir que ese valor está siendo mayor a 7.25, entonces cumple, ¿no? Esa viga va a trabajar de una manera adecuada en servicio, es decir, no va a haber falla, no va a fallar, entonces nosotros le podemos decir que el diseño está correcto, ¿no? O sea, los valores adoptados, predimensionados, porque eso se llama predimensionamiento, cuando nosotros le damos dimensiones a las vigas, a las viguetas, a la losa, y verificamos si cumplen esas dimensiones o no. En este caso no cumplió, ¿no es cierto? Es decir, acá esto va a trabajar adecuadamente sin falla, ¿no? Cumple. Si fuera menor, ya saben ustedes que eso va a fallar y hay que decir que no cumple, digamos, ¿no? Y hay que cambiar de dimensiones, hay que adoptar una dimensión mayor para las viguetas, ¿no? Y listo. Ahora, pero esa colaboración se tiene que dar o se da siempre y cuando se coloquen elementos de conexión, es decir, conectores, que son elementos de anclaje. Y cómo vamos a aprender más o menos cómo es que se dimensionan esos elementos de anclaje. Y esto es lo último que vamos a hacer. Diseño de los conectores de anclaje, los viguetas, dice. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos una vista en perfil de cómo más o menos están dispuestos esos conectores, que son pernos, básicamente. Y aquí tenemos una vista transversal, ¿no? De cómo más o menos es la conexión esa, ¿no? Fíjense, acá ustedes pueden ver. Y lo primero que tenemos que hacer es estimar el diámetro. Pero según normativa me dice que yo jamás me tengo que sobrepasar a este diámetro máximo. No puedo ocupar un diámetro mayor a este que dice Dmax, donde según normativa el diámetro máximo que tengo que tomar es 2.5 T, donde T es el espesor del ala de la vigueta. Esto es T. ¿Cuánto era para nuestro ejercicio? 1 centímetro, ¿no? O sea, eso para evitar que falla en esa ala, ¿no? Para evitar falla ahí, digamos. Entonces vamos a tener nosotros, ¿cuánto era? 1 centímetro. ¿Se acuerdan cuánto era el espesor del ala? 1 centímetro, ¿no? Acá igual lo tenemos para que ustedes vean de dónde sale eso. Es este T de acá ya, es este 1 centímetro. Entonces dice que yo no me puedo sobrepasar, al adoptar yo mi diámetro, no me puedo sobrepasar a 2.5 centímetros, que es lo que me sale esto. Diámetro máximo, 2.5 centímetros, dice. Y obviamente eso es una pulgada, ¿no? Entonces aquí fíjense que el diámetro máximo es una pulgada. 2.5 centímetros es una pulgada prácticamente. Y el diámetro que siempre vamos a nosotros empezar a tantear y que normalmente se coloca es de media pulgada, digamos. O sea, 1.27 centímetros. Entonces adopto un diámetro de 1.27 centímetros. Y entonces a ese diámetro, a ese tamaño de diámetro le sacamos el área. Donde esa área la voy a denominar como ASC. Es el área, fíjense. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ya saben ustedes. Entonces el área me sale esto. Entonces a continuación lo que yo tengo que hacer es calcular la capacidad que ejercen los pernos. O sea, la capacidad por perno o por conectores. Luego ya eso lo voy a materializar con la carga que tiene, la carga total que tienen que tomar los conectores, digamos. Entonces fíjense que esta Qn es la capacidad por conector. Entonces que se calcula con esta fórmula y que jamás debe ser menor a esta fórmula de acá, dice. O tiene que ser menor o igual a esta fórmula de acá. Entonces fíjense que esa capacidad por conector yo la calculo por esta fórmula, o sea, por esta, y también la calculo por esta de acá. Y la menor entre ambas la tomo, digamos, ¿no? Entonces fíjense a qué es igual esta fórmula. Esta fórmula va a ser que dice C según normativa, porque esto es por normativa directamente, la capacidad por conector va a ser igual a 0,5 por el área del conector, que ya vimos que es esto de acá, por la raíz cuadrada de FCK, donde FCK es la resistencia máxima a compresión del hormigón, que ya vimos que como es un H21, es 210 kilos por centímetro cuadrado,
por el módulo de elasticidad del hormigón, que hemos tomado como 3 por 10 a la 5. Pero ustedes acá tienen que preguntar al ingeniero si es que toman 3 por 10 a la 5 o 2.9 por 10 a la 5. Cualquiera de los dos valores se puede tomar, digamos. Pero eso, esa información él le va a dar en el examen, obviamente, ¿no? Y me sale esta capacidad de acá. Fíjense, esta es la capacidad por perno o por conector. Kilo por perno, ¿no? O por conector. O sea, esta es la capacidad que desarrolla cada conector, digamos. Y que la tengo que comparar con esta otra. O sea, calculo también por esta otra fórmula de acá. ASC ya vimos que es el área. Y FU es la tensión última del acero A36, que en este caso es 4200, ¿no es cierto? FU, ustedes saben que es 4200 para el acero A36. Entonces me sale este valor de acá. De estos dos, toman el menor para la capacidad del conector, ¿no? La capacidad que desarrolla cada conector. Toman el menor, este de acá. Listo. Una vez todo ya tienen la capacidad por cada conector, a continuación van a calcular cuál es la carga que tienen que tomar los conectores. Y básicamente la carga que tienen que tomar los conectores es la fuerza cortante de rozamiento. La fuerza cortante de rozamiento. Entonces fíjense ustedes que esta resultante de acá, si es que nosotros lo observamos acá lo vamos a observar de perfil, y vamos a hacerlo con negro. Aquí está es la sección transversal, obviamente, pero si nosotros lo observamos de perfil, ahí está la viga ahí está la viga de acero. Ahí está la viga de acero. Esto está siendo observado de perfil, ¿no? Obviamente. Y acá arriba está la losa, digamos. Colaborándole, pues, ¿no? Aquí arriba está la losa, ¿no? Aquí está, la viga está apoyada. Todo eso, ¿no? Entonces decíamos, aquí arribita está la losa, digamos. Entonces, básicamente, cuando la carga actúe, cuando la carga externa actúe, esto se va a flexionar. Y aquí en el contacto para el momento máximo, ¿no? Porque ustedes saben que aquí obviamente se va a desarrollar un momento máximo. Aquí se va a desarrollar un momento máximo. Entonces, el sistema de tensiones que se desarrolla aquí es este que ustedes ven acá. Es decir, la fuerza de tracción aquí abajo y la fuerza de compresión acá arriba, ¿no? Resistido por la losa o tomado por la losa. Entonces, al flexarse esto, porque esto se va a flexionar hacia abajo y todo eso, va a haber un rozamiento aquí entre la vigueta y la losa, en esta parte de aquí. Y la fuerza que genera ese rozamiento, básicamente es esta fuerza resultante en tracción. Se la toma como la fuerza resultante en tracción, o sea, esta de acá. Esta es la que va a generar el rozamiento aquí en el contacto. Esa es la que va a generar el cortante, lo que se llama como el cortante longitudinal. ¿No? Aquí, fíjense, aquí obviamente aquí se van a conectar, por eso es que se colocan conectores aquí, digamos. Ahí se van a colocar conectores y todo eso para evitar que eso zafe, porque si no le colocamos conectores, esto se va a deslizar fácilmente, digamos, y no va a haber esa colaboración entre ambos. Entonces, esta fuerza T, que es la fuerza que nosotros habíamos calculado acá, es la que genera el cortante de rozamiento entre la vigueta y la losa. Básicamente, esa va a ser la que ustedes han calculado aquí. ¿Ya? Y es por eso que esa es la que hay que tomar, digamos. A esa hay que calcularle la cantidad
la cantidad de conectores que se necesitan. Y entonces el número de conectores que se necesitan va a ser igual a esa fuerza que hay que tomarla sobre la capacidad de cada conector, lo que calcularon acá. Entonces fíjense que yo estoy necesitando 19.12 conectores. Yo no le puedo colocar 19.12. Tengo que colocar o redondear al mayor. Entonces voy a decir que voy a colocar 20 conectores. 20 conectores. Y ahora tengo que calcular la separación entre cada conector. Y fíjense que a mí me dice lo siguiente. La fórmula es esta, ¿no? Pero les voy a aplicar de dónde sale esa fórmula. Yo tengo la vigueta de acero. Acá, nuevamente vamos a aplicar así. Acá tengo los apoyos. Está apoyada, obviamente, ¿no? Simplemente apoyada. En el medio se genera el momento máximo. El máximo momento. Como está en el medio, sería a L medio o a 0,5 L. ¿No? Es de ahí donde salen esos 0.5 L que ustedes ven acá. L medio o 0,5 L. Entonces dice que esta cantidad de conectores que yo calculé acá tiene que ser distribuido desde el punto de momento máximo hacia los puntos de momento nulo. Es decir, que yo necesito 20 conectores acá, 20 conectores ahí, porque dice que es desde el punto de momento máximo hasta el punto de momento nulo. La cantidad de conectores que ustedes calculan acá es desde el punto de momento máximo hasta el punto de momento nulo, que sería hasta acá donde el momento se hace cero. Necesito 20 conectores a la izquierda desde el punto de momento máximo y necesito 20 conectores a la derecha. Acá igual 20 conectores. En total, la viga va a tener 40 conectores. La vigueta, ¿no? 40, la totalidad. Entonces, para calcular la separación, porque fíjense que vamos a ahorrar un ratingo esto ya. Fíjense que a partir de aquí, el primer conector, obviamente, acá vamos a ponerlo esto con azul. Acá voy a tener primer conector acá, primer conector acá, va a seguir el conector ahí, va a seguir acá, acá, digamos, y van a ser en total 20 los que van a entrar. Ahí y acá. Van a ser 20 los que van a entrar. Entonces, a continuación, lo que yo tengo que hacer es proceder al cálculo de la separación. F. Y fíjense que a partir del medio hasta el primer conector hay la mitad de S. O sea, S medio. Y desde el último conector hasta donde finaliza la viga, también hay la mitad. S medio. Y obviamente entre la separación entre conectores internos ya es S, digamos. S. O sea, la separación completa. Pero vuelvo a repetir que desde donde comienza el punto de momento máximo, que es el centro, la mitad de la viga, 0.5 L, hasta donde se va a colocar el primer conector, tanto a la derecha como a la izquierda como a la derecha, es la mitad de esa separación. Entonces, fíjense ustedes que acá, como todo esto yo tengo 0.5 L, dice que ese 0.5 L es igual a decir al número de conectores
por esa separación S. ¿No? Va a ser igual al número de conectores por S. Y es de ahí donde sale esta fórmula. Esta que ustedes ven acá. S, o sea, despegando aquí, ¿no? S va a ser igual a la mitad, 0.5L, sobre el número de conectores. Entonces, la viga tiene 6 metros, digamos. 6 metros. Entonces, esto va a ser 0.5 por 6 metros, 600, sobre el número de conectores que a mí me salió, 20. Entonces, yo necesito 15 centímetros de separación. 15 centímetros. Pero no se olviden que el primer conector, o sea, ese 15 centímetros es S, digamos, separación S entre conectores. Pero a partir del momento máximo, tanto a la izquierda como a la derecha, el primer conector, ¿a cuánto estaría? ¿Quién me puede decir a cuánto estaría la separación entre el punto de momento máximo y el primer conector, tanto a la izquierda como a la derecha? ¿A cuánto va a estar? Si ya determiné que es 15. ¿La mitad? A la mitad, a 7.5. Y desde el último conector que se utiliza hasta donde finaliza la viga, ¿cuánto hay también? ¿Mm? ¿Cuánto? Lo mismo, 7.5, exacto. Correcto. Y este detalle, por ejemplo, que ustedes ven acá, que está en el libro del ingeniero, es eso. Está mostrando solamente la mitad de la viga. Fíjense que aquí hay la mitad de ese y ya entre los internos ya es ese, digamos, la separación total. ¿No? Entonces van a estar colocados de esa manera y fíjense ustedes que va a haber una separación de 15 centímetros. ¿No? Y ahora esa separación entre los conectores tiene que cumplir con un mínimo y con un máximo. El espaciamiento mínimo, este es el real, obviamente, que hemos calculado nosotros, ¿no? Pero el espaciamiento mínimo es 6 veces el diámetro. O sea, 6 veces el diámetro del conector que están utilizando ustedes, que sería 6 por 1.27. Fíjense que el espaciamiento mínimo es este de acá, 7.62. Y el espaciamiento máximo, esto es según normativa, ¿no? El espaciamiento máximo es 8 veces el espesor de losa máximo. Entonces, el espesor de losa, ¿cuánto era? 8 centímetros, ¿no? Entonces, 8 por 8, 64. Entonces, fíjense que la separación o el espaciamiento que nosotros hemos calculado acá tiene que ser siempre mayor al mínimo, pero menor al máximo. Está correcto. Por ejemplo, si esta separación fuera menor al mínimo, o sea que aquí me salga 5, no puede ser eso. Directamente yo tendría que anotar, tendría que adoptar como separación la mínima. O si esta separación me sale mayor a la máxima, no puede ser tampoco, yo tendría que adoptar la máxima. En este caso está correcto, ¿no? Piensa que 15 es mayor al mínimo y es menor al máximo, ¿no? Y listo, jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a lo que hemos hecho? Esto ha sido elemento en colaboración, ¿no? Que hemos hecho acá, elemento en colaboración. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerla ya. Si no hay ninguna duda, ni una pregunta, ahí vamos a quedar ya. Ahí vamos a quedar entonces. Fabio, una pregunta. ¿Ya? Cuando sacaste la inercia, el DI no me quedó muy claro. De ahí es simplemente cómo es la distancia que hay entre... de ahí viene a ser la distancia que hay entre el centro de gravedad de cada área hasta el centro de gravedad total, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, para el perfil, el de ahí viene a ser esto de aquí, digamos, ¿no? Y para la losa, el área transformada, el de ahí viene a ser eso de ahí, digamos, ¿no? Ah, ya. Que Ahora sí. siempre, que siempre se lo saca, ya saben ustedes, siempre se lo saca como el valor absoluto de Y sub G menos Y sub I, digamos, ¿no? El Y sub G que calcularon acá, menos cada uno de los Y sub I que tienen aquí. Elevar ese valor, ¿no? Valor absoluto para evitar que sea negativo, digamos. Listo. Ahí vamos a quedar entonces. Cualquier cosa estamos hablando en el grupo, ¿ya?